Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Brandon Swanson. Brandon Victor Swanson nació el 30 de enero de 1991 en Marshall, una ciudad ubicada en el condado de Lyon, en Minnesota, Estados Unidos. Creció en el seno de una típica familia del suroeste de Estados Unidos junto a sus padres, Brian y Annette Swanson, y su hermana menor, Jamin. La localidad donde se crió Brandon destaca por sus grandes tierras destinadas a la agricultura, colinas bajas y onduladas repletas de drenajes y barrancos, atravesada por 3 ríos, el Yellow Medicine, el Redwood y el Cottonwood, cuya profundidad varía desde áreas en las que el agua llega a la rodilla hasta zonas de por lo menos 4 metros. Aunque son muy escasos los datos disponibles sobre su infancia, se supo que de niño sufrió una lesión ocular que lo dejó casi ciego del ojo izquierdo y con serios problemas de percepción de la profundidad, condición por lo cual usaba anteojos desde muy chico. En 2007, a los 16 años, se graduó en la secundaria de Marshall y luego continuó su preparación académica en la Universidad Comunitaria y Técnica Oeste de Minnesota, donde cursaba estudios de energía eólica. Brandon era un amante de la tecnología y le intrigaba mucho el mundo de la ciencia. En este punto, era un joven feliz, no tenía enemigos, vivía armoniosamente con su familia que lo amaba, tenía buenos amigos y un porvenir brillante. Como muchos jóvenes universitarios en Estados Unidos, a esa edad tenía su propio vehículo para trasladarse a su antojo. El 13 de mayo de 2008 finalizaron las clases en el campus y Brandon, de 19 años, tenía grandes planes para celebrar junto a sus amigos el cierre de su segundo semestre de la carrera y el inicio de un nuevo ciclo. Primero asistió a una reunión en la ciudad de Lynn, ubicada aproximadamente a 11 kilómetros de su casa, donde bebió algunos tragos y compartió con algunos amigos. Luego se dirigió hacia Canby, donde estaba ubicada la universidad, a unos 56 kilómetros de distancia. Allí permaneció con los compañeros de clases hasta altas horas de la noche, cuando decidió regresar al hogar familiar. Ese viaje desde la reunión en Canby hasta su ciudad natal era un recorrido que Brandon hacía prácticamente a diario durante sus idas hacia y desde la universidad. Por tanto, se suponía que sería un regreso sin complicaciones. Sin embargo, en algún momento entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de mayo, el joven decidió conducir por carreteras secundarias, en lugar de tomar la habitualmente transitada autopista estatal 68 de Minnesota. Según algunas fuentes, su intención era evadir los puestos de policía y las pruebas de alcoholemia. Mientras Brandon viajaba por la cuadra 3900 del camino de Lyon-Lincoln, algo lo sacó de la vía y su auto, un Chevrolet Lumina, quedó atrapado en la zanja de la carretera. Al no poder mover el vehículo, el joven universitario llamó a sus padres
desde el teléfono celular para pedirles que fueran en su auxilio. No estaba herido, tampoco, según las reseñas, había ingerido tanto alcohol como para que significara algún riesgo. Sencillamente el auto era imposible de mover. La primera comunicación con Brian y Annette fue justo antes de las 2 de la madrugada, instante en el que Brandon les proporcionó a sus padres la dirección en la que él creía que estaba ubicado, pese a la oscuridad de la zona, la poca afluencia de otros vehículos a esa hora y al hecho de que era un área rural muy extensa y en gran parte baldía. De inmediato los Swanson subieron a su camioneta y condujeron hasta donde su hijo les indicó, a unos 10 minutos de su casa en Marshall. Mientras se dirigían a recogerlo, iban hablando con él por teléfono, pese a los ocasionales cortes que hubo en la señal de la línea. Brian estaba absolutamente seguro de que sabía dónde se ubicaba su hijo, y Brandon se quedó en su auto e intentó hacerse visible encendiendo y apagando las luces. Pero cuando llegaron al punto, no había ningún vehículo y tampoco estaba el joven, por lo que dieron la vuelta y comenzaron a encender una y otra vez los faros de la camioneta. Los siguientes minutos fueron frustrantes. El chico preguntaba a sus padres si lo veían y estos, angustiados, escuchaban a su hijo accionar el interruptor de la luz, pero no conseguían absolutamente nada. En ese momento, Brandon colgó la llamada y cuando los Swanson volvieron a comunicarse, ya la impaciencia se había apoderado de él. Entonces, Brandon se dio por vencido e ingenió un nuevo plan que consistía en dejar el auto para trasladarse caminando hacia unas luces que podía ver a lo lejos y las cuales, según su orientación, lo llevarían hasta el pueblo de Lynn, ubicado a unos 11 kilómetros al suroeste de Marshall. Los padres recogerían al chico en el estacionamiento de un popular club nocturno de la zona. En el transcurso del recorrido que Brandon hacía a pie, mantuvo una larga conversación con sus padres. Sin embargo, en el minuto 47 de la comunicación, la llamada terminó de forma abrupta. Era poco después de las 2:30 de la madrugada. Las últimas y alarmantes palabras del joven fueron un grito de una expresión vulgar que comúnmente se usa para indicar asombro, sorpresa o frustración. Después de eso, el teléfono se cortó y no hubo más comunicación. Brian conducía hasta el punto de encuentro mientras llamaban al menos 5 o 6 veces al celular de su hijo, pero este nunca volvió a responder el teléfono. Fue la última vez que supieron de él y el inicio de un misterio que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Brian y Annette pidieron apoyo a los amigos del joven, buscaron con sus propios recursos durante toda la noche y condujeron por caminos de tierra y de cultivos cercanos a la zona donde Brandon sentía que había quedado accidentado, pero no había señales de él. A las 6:30 de la mañana, los desesperados padres del universitario contactaron al departamento de policía de Lynn para que les dieran apoyo con la búsqueda. Allí, la edad del muchacho fue un obstáculo para iniciar las labores de rastreo. Brandon tenía 19 años, ya era mayor de edad, estaba en el término de las clases y andaba celebrando, por lo que las autoridades desestimaron la preocupación de los padres, a quienes les dijeron que no era inusual que los jóvenes salieran toda la noche, y lo que fue peor aún, señalaron que Brandon estaba en su derecho de perderse. Pasaron varias horas para que la policía de Lynn iniciara la búsqueda del chico, y en los primeros momentos de rastreo no consiguieron pistas de Brandon ni en la ciudad ni por los alrededores de la carretera donde se suponía había estado. Ante esta situación, las autoridades locales solicitaron apoyo a la oficina del sheriff del condado de Lyon. El primer punto en el que se enfocaron las investigaciones fue el registro del teléfono del joven. La llamada de su celular a sus padres fue enrutada a través de una torre ubicada en la intersección de las carreteras 3 y 10 del condado,
lo que reveló que Brandon estuvo llamando desde las cercanías del pueblo de Taunton, próximo a la carretera estatal 68 al noroeste de Marshall. De acuerdo con Eric Wallen, sheriff del condado de Lyon, el dispositivo móvil de Brandon funcionó hasta bien entrado el día siguiente, por lo que los agentes continuaron intentando comunicarse con él hasta que la tecnología de la torre de telefonía celular permitió tener una idea de dónde vinieron sus últimas comunicaciones o llamadas. Entonces, el rastreo de Brandon se centró en ese punto, y al buscar en el área, descubrieron el automóvil abandonado colgado en la parte superior de una pendiente, al borde de una carretera inhóspita de grava a poco más de 1,5 kilómetros al norte de la autopista 68. El vehículo simplemente parecía que había quedado atrapado en la zanja. No estaba chocado, no había sangre cerca ni presentaba alguna otra característica que indicara algo más grave. No había nada extraño en aquella escena, y si una persona pasara por allí, pensaría que simplemente estaba estacionado o averiado. Las llaves del auto no fueron encontradas en el lugar, pero sí los lentes de Brandon, quien al parecer se los quitó y los dejó dentro del vehículo, mientras caminaba rumbo a encontrarse con sus padres. En las primeras experticias, debido a que el área estaba rodeada de hierba y grava, tampoco se consiguieron huellas que les permitieran determinar en qué dirección comenzó a caminar el chico. Finalmente, los policías no hallaron signos evidentes de violencia, con lo cual se descartó que cerca del automóvil o en los alrededores del mismo, Brandon haya sido víctima de un robo o cualquier otro tipo de crimen. Desde el punto donde quedó ubicado el vehículo, uno de los agentes observó que se lograba ver una luz roja encima de un silo de almacenamiento de granos en dirección hacia Taunton, con lo cual era justo pensar que esa posiblemente fue la luz que vio Brandon y que lo llevó a creer que el pueblo de Lynn estaba muy cerca de donde quedó varado. Fue entonces cuando se desplegó una extensa búsqueda. Brandon fue visto por última vez vistiendo una camisa polo de rayas azules, pantalones jeans holgados y un suéter con capucha negra. Se suponía que usara anteojos, aunque de acuerdo con algunas fuentes, no los llevaba consigo al momento de la desaparición. Además, se dijo que usaba una cadena de plata y una gorra de béisbol blanca del equipo de los Mellizos de Minnesota. Con el apoyo de las autoridades del cercano condado de Covington, en Dakota del Sur, la oficina del sheriff del condado de Lincoln y la organización sin fines de lucro Midwest Technical Rescue, se desplegó un operativo de búsqueda con equipos de aire, agua y tierra, al que sumaron más de 500 voluntarios, perros entrenados, 34 adiestradores de caninos de 9 estados diferentes, así como oficiales a caballo y vehículos todoterreno que recorrieron los alrededores. Brandon le había mencionado a su padre que muy cerca de donde caminaba escuchaba el agua. Por tanto, se desplegaron botes del Departamento de Recursos Naturales del estado a lo largo del río de la zona, con la presunción de que probablemente pudo caerse a las corrientes y ahogarse. Si bien el nivel del torrente no estaba tan profundo, sí llegó a los 3 metros en la mañana en la que el joven desapareció. Las operaciones de búsqueda cubrieron aproximadamente 195 kilómetros cuadrados y según Jeff Hussey, gerente y fundador de la organización que enseña habilidades técnicas de rescate, fue una de las más extensas y organizadas en la que participó en términos de duración, número de misiones y de buscadores involucrados. Los oficiales inspeccionaron unos 5 kilómetros del sendero que llevaba a una granja abandonada y caminaron por las orillas del río Yellow Medicine. Este fue el único punto en el que los perros detectaron el olor del joven. El indicio los llevó hasta el borde y luego hasta el otro lado del río, con lo cual se dedujo que Brandon pudo haber estado en el agua,
Después continuaron en dirección hacia la línea del condado que da nombre al río, y en este punto el rastro se perdió de forma repentina. En varias oportunidades, los sabuesos también detectaron el olor de restos humanos cerca del arroyo de Mud Creek, al norte del pueblo de Porter. No obstante, en este rastro nunca se recuperó nada relacionado con el caso. Si bien era cierto que Brandon estuvo en 2 fiestas y consumió bebidas alcohólicas la noche previa a su desaparición, sus amigos y las últimas personas que lo vieron afirmaron que estaba en buenas condiciones y que no bebió tanto como para perder la conciencia y caer al río. Por ello, Annette no estaba convencida de que su hijo se hubiese ahogado. Los investigadores tampoco lo estaban. De haber sido así, lo habrían encontrado en el río o corriente abajo. Pese a ello, también se llevaron a cabo extensos trabajos de excavación en el Yellow Medicine, pero no se encontró nada. Brandon desapareció de manera inexplicable. Era como si se hubiese esfumado en el aire. La policía tampoco halló indicios ni razón aparente para que el joven haya organizado su propia desaparición. Era un buen muchacho, estaba muy unido a su familia y, al parecer, no tenía ningún problema grave que lo llevara a tomar una decisión tan drástica. Desaparecer por su voluntad no era algo que su hijo hubiera hecho, según afirmó Brian. Las primeras experticias y rastreo de Brandon duraron más de 120 días, y en todo ese tiempo era insólito para los investigadores que no se encontrara ninguna pista sobre el paradero del chico. Si bien estaba abierta la posibilidad de que alguien estuviera escondido en las sombras y lo atacara, los investigadores tampoco consiguieron evidencia de ello, y los perros buscadores de cadáveres no encontraron un cuerpo, la ropa, pertenencias o alguna prueba de que Brandon sucumbiera a él o los atacantes. Después de que la búsqueda original no encontró rastros del chico, los esfuerzos en los que participaban oficinas de varios condados se suspendieron por algún tiempo, y solo el equipo del sheriff del condado de Lincoln, Jack Visecki, continuó revisando los 3,2 kilómetros del río, recorriendo el área todos los días durante el siguiente mes. A finales de otoño, los padres de Brandon ya habían perdido toda esperanza de encontrar a su hijo con vida, pero necesitaban una respuesta, saber qué pasó, ver el cuerpo del chico, despedirse y darle un final decente. Por ello, las búsquedas se reanudaron luego de que los campos sembrados habían sido cosechados. Un equipo de búsqueda y recuperación de la institución Texas EcuSearch de Texas, que proporciona servicios de investigación y desarrollo a la industria y al gobierno, se dirigió a Minnesota para ayudar en la exploración para conseguir al muchacho. La organización proporcionó un avión a control remoto que detectaba el sonar de submarinos y otros equipos, el cual fue utilizado en el área de Taunton, intentando localizar los restos del muchacho de 19 años en otras zonas que no habían sido alcanzadas en las investigaciones preliminares. De hecho, los agentes policiales seguían buscando con la unidad canina en un área al noroeste del pueblo de Porter que no fue registrada anteriormente. Según el sheriff del condado de Yellow Medicine, Bill Flaherty, el área cerca de donde el auto de Brandon quedó atrapado era enorme, lo que dificultó mucho la búsqueda, y a ello había que sumar los cambios de estación que de manera natural se daban en la región. El rastreo fue suspendido durante los temporales de nieve o períodos intensos de lluvia. Para Bill, si se consideraba el área inmediata donde estaba ubicado el vehículo y luego el período de tiempo en que Brandon estuvo hablando por celular con sus padres, más de 45 minutos, era prácticamente imposible determinar en qué dirección fue y hasta dónde caminó. La desaparición de Brandon tuvo un halo de misterio desde el primer momento, y a las pocas evidencias encontradas se sumó un elemento que hizo el caso aún más sospechoso. Curiosamente,
los equipos caninos detectaron el olor de Brandon en un área agrícola privada que estaba cerca de la zona de rastreo. Sin embargo, el granjero al que pertenecía se negó a permitir que las autoridades registraran su propiedad. En este punto, los peritos se encontraron con un tropiezo enorme en la investigación, tras darse cuenta de que no podían revisar varias áreas prometedoras debido a que existían varios conflictos legales en torno a los permisos de los propietarios de tierras. Si bien los equipos trabajaron para cubrir el área de interés de 225 kilómetros cuadrados, algunos propietarios se resistieron a permitir el acceso a los grupos de búsqueda, incluso a los voluntarios de la organización Midwest Technical Rescue, que nada tenía que ver con las autoridades. Varios de los ganaderos que se negaron a dejar que los perros de la policía entraran en sus granjas colaboraban haciendo ellos mismos un registro dentro de la propiedad y sus alrededores, lo cual no garantizaba que los resultados de la búsqueda fuesen confiables. Un año después, desde la última vez que Brandon habló con sus padres, los Swanson hicieron un alto en su dolor y expresaron su malestar, porque lo único que tenían claro era que las autoridades no actuaron con suficiente celeridad en el momento en que ellos pusieron la denuncia. Para Annette y Brian, tal vez la historia sería diferente si desde la oficina del sheriff hubiesen tenido una respuesta inmediata y no la inicial, donde les dijeron que su hijo tenía derecho a perderse. Pensaban que, si hubieran actuado con más prisa, el chico habría tenido más posibilidades de haber sido salvado. Todavía sorprendidos por la respuesta, Annette y su esposo comenzaron a presionar para que se realizaran cambios en la ley estatal, con el fin de que las autoridades iniciaran una investigación sobre el caso de adultos desaparecidos tan pronto como se les diera aviso, y no solamente en casos de niños posiblemente secuestrados. A Annette, el instinto de madre le indicaba que algo estaba terriblemente mal con su hijo, y la respuesta de los funcionarios no fue la que necesitaba cuando acudió a ellos. Ante esta realidad, la mujer se reunió en un restaurante local con Marty Seifert, quien para ese momento era el líder minoritario de la Cámara de Representantes del Estado y cuyo distrito incluía a Marshall. Ambos hablaron sobre los problemas que tuvo con la policía cuando denunció la desaparición de Brandon. Si bien Annette sabía que era tarde para ayudar con el caso de su hijo, quería poder apoyar a otros padres en un futuro y corregir un problema que creían que obstaculizaba lo que podría haber sido una búsqueda realizada a tiempo. Esa era su manera de convertir en algo útil el intenso dolor, frustración y duelo que le provocó la desaparición de su hijo. La actualización de la ley de niños desaparecidos fue presentada por Marty poco tiempo después. Este proyecto de enmendar la ley sustituía la palabra niño por persona, para que fueran incluidos todos aquellos por los cuales se presentaba una denuncia. Posteriormente, Dennis Frederickson presentó un proyecto complementario en el Senado estatal, y tras ser aprobado por ambas cámaras, en mayo de 2009, el gobernador de entonces, Tim Pawlenty, lo convirtió en ley y fue conocido como Ley de Brandon. Las 11 de la mañana del 7 de mayo de ese mismo año resultó un momento agridulce para los padres y la hermana de Brandon cuando hicieron una pausa en su búsqueda e intentaron, sin éxito, contener las lágrimas para acompañar en una ceremonia al gobernador y otros padres que pasaron por su misma pérdida. Tim firmó el proyecto de ley que obligaba a los agentes policiales a actuar rápidamente ante los informes de adultos jóvenes desaparecidos. Además, la reforma requería que la policía determinara en su investigación preliminar que la persona denunciada estaba realmente desaparecida y potencialmente en circunstancias peligrosas.
La ley de Brandon aclaraba que el organismo que tomaba la denuncia era el principal responsable de la investigación, pero estaba obligado a notificar de inmediato a otros cuerpos policiales cercanos. Este fue uno de los puntos más engorrosos en la búsqueda de Brandon, por cuanto ante la ausencia de claridad hubo problemas entre los 3 condados involucrados. Finalmente, a la policía no se le permitía rechazar una denuncia basándose en la suposición inicial de que no había actividad criminal, tampoco si había transcurrido un breve tiempo desde la última vez que se vio a la persona, por la presunción de que haya desaparecido intencionalmente o por la falta de una relación entre la persona desaparecida y la que denunciaba. Para Brian y Annette, la desaparición de su hijo tuvo un costo emocional muy alto y les dejó sumidos en un dolor persistente que se intensificaba durante la temporada navideña. Pero ellos no eran los únicos. Al acto de la firma los acompañaron otras familias afectadas como David y Linda de Stillwater, cuyo hijo John desapareció en las montañas de Idaho antes de que su cuerpo fuera encontrado más de un año después. O Sally y Dale Samlen, padres de Dan, a quien la policía se negó a buscar rápidamente, y su cuerpo fue encontrado en el río Mississippi. La ley Brandon entró en vigencia a principios de julio de 2009 y otros 4 estados aprobaron proyectos similares, mientras que, de acuerdo con funcionarios de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota, los agentes del orden en todo el estado comenzaron a tratar las denuncias de personas desaparecidas de manera consistente. Los casos de desapariciones sin resolver suelen ser de los más engañosos. Son misterios que levantan mucha polémica y por lo general llevan a los afectados e investigadores a especular con toda clase de hipótesis y dejar volar la imaginación. La desaparición de Brandon Swanson no fue la excepción. Con los años, sin rastros, pistas o un cuerpo, se fueron creando un sinfín de escenarios, cada uno más lúgubre que el anterior. Según sus conocidos, el joven tenía un claro conocimiento sobre el área por donde transitaba, pues era la vía que solía utilizar para ir y regresar del campus universitario y parecía particularmente sospechoso que el lugar desde donde hizo la llamada y donde encontraron su auto eran distintos y estaban muy alejados del punto que le indicó a su padre. Por tanto, no se descartaba que Brandon estuviera confundido, pero se consideró que tuviera un accidente que fue oculto. Las cercanías del río Yellow Medicine llevaron a las autoridades a sospechar que el joven había caminado distraído, hablando por teléfono y además sin los anteojos que utilizaba con frecuencia, razón por la cual terminó ahogado. Sin embargo, después de más de un mes de búsqueda y excavaciones sin hallar el cuerpo, la tesis del ahogamiento quedaba descartada, por cuanto el río no era tan grande y su máxima profundidad no superaba los 4 metros. Por tratarse de una zona plenamente agrícola, existían una gran cantidad de cisternas o depósitos subterráneos para almacenar agua de lluvia que no estaban marcados en el área. Por ello, también se consideró la probabilidad de que Brandon haya sido víctima de algún tipo de confusión por factores que se desconocen y haya caído en una. No obstante, Brian y Annette estaban completamente seguros que, pese a que estuvo bebiendo esa noche, su hijo sonaba perfectamente lúcido. Por otro lado, la noche del 14 de mayo hacía una temperatura de poco menos de 4 grados, por lo que también era una idea que el chico sucumbiera a la hipotermia, especialmente si cayó al río. La tesis más fuerte sobre la desaparición de Brandon giraba en torno al único rastro que consiguieron los perros de la policía y que dieron hacia terrenos de un granjero de la zona que se negó a permitir el registro de su propiedad. Para algunas fuentes, todo apuntaba a que en un camino agreste y oscuro, el chico se topó de frente con una maquinaria agrícola que lo sorprendió
y resultó arrollado. Luego su cuerpo fue oculto en terrenos privados donde la policía no podía ingresar. Entre teorías de conspiración criminal y el posible deceso accidental, las autoridades no tenían ni idea de lo que en realidad le pasó a Brandon, y la falta de evidencias solo hizo más enigmática la historia. En 2010, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota se hizo cargo del caso de Brandon y eligió a un director que estableció una línea telefónica para recibir información o pistas que los acercaran a la verdad de los hechos. En ese momento, los esfuerzos se reanudaron durante el período de primavera, después de que la nieve se derritió, pero antes de que se sembraran nuevos campos. En este punto, se amplió el área de interés de la búsqueda hacia el arroyo Mud Creek, un afluente del río Yellow Medicine, hacia el norte y noroeste del pueblo de Porter. Para entonces, ya se habían revisado 122 kilómetros cuadrados y las autoridades trabajaban estrechamente con los servicios de apoyo de emergencia para conseguir el permiso de los propietarios a fin de ingresar a territorios aún no explorados. Según fuentes del departamento del sheriff del condado de Lynn, la mayoría de los granjeros estaban dispuestos a cooperar, ya que eran personas dedicadas a la comunidad y querían ser solidarios con la familia de Brandon. Sin embargo, en los casos donde los propietarios se negaron, no existió causa probable para que las autoridades intervinieran. El problema que se ha planteado es que a medida que pasa el tiempo, es mucho más complicado realizar la búsqueda. En principio, porque ha sido necesario disponer de perros que tengan experiencia en detectar los olores del envejecimiento. Y para 2015, la cantidad de caninos que cumpliera con el entrenamiento se había reducido a solo 3 en todo el estado de Minnesota. Después de más de 15 años, la Oficina de Detención Criminal de Minnesota continúa investigando la misteriosa desaparición de Brandon Swanson y ha recibido aproximadamente unas 75 pistas sobre el joven, a las que tanto esa instancia como la oficina del sheriff han hecho seguimiento. La información más reciente sobre la noche en que Brandon desapareció y los eventos que condujeron a que sus padres nunca más supieran de él estuvo relacionada con afirmaciones de personas que dijeron que el joven tuvo una discusión con alguien en el momento en que fue visto por última vez. Desafortunadamente, ninguna de las pistas que las autoridades recibieron dieron resultado, y con cada línea de investigación que seguía, la policía llegaba a un callejón sin salida. Según declaraciones de Drew Evans, superintendente asistente de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota, continuarán dando seguimiento y mantendrán el caso como una investigación activa hasta obtener una respuesta que les permita el cierre a los padres de Brandon. Los investigadores aseguraron que también continúan trabajando diligentemente con los agricultores, con quienes crearon un cronograma de acceso a las propiedades, tomando en cuenta los cambios en las temporadas de siembra y cosecha, tomando los cuidados extremos para no perjudicar los ingresos económicos de los granjeros. Aun cuando idearon un acceso, según ellos bastante creativo, a algunas áreas durante el verano, persisten al menos un par de casos de propietarios que obstaculizan la investigación al no autorizar el ingreso de las autoridades a las propiedades. En estas condiciones, todavía tratan de no discutir los motivos de la negativa e intentan encontrar un método que lo haga aceptable. El 14 de mayo de 2008, los padres de Brandon Swanson, de 19 años, encendieron la luz del porche de su casa, esperando la llegada de su hijo, quien desapareció misteriosamente mientras conducía de regreso. Desde entonces, esa luz permanece encendida a diario. Para Brian y Annette, no hay razón para apagarla. Están convencidos de que después de tantos años no lo van a encontrar vivo, pero todavía quieren creer que sí. Sueñan con ese momento de reencuentro y con el largo abrazo que se darán con su hijo.
después de muchos años buscándolo intensamente, aún tienen el dolor vivo de su partida, pero la esperanza está intacta. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.